Buenas, vamos hoy a enseñaros cómo podemos instalar el sistema operativo Next Computer en una máquina. Vamos a ver qué opciones tenemos que utilizar del emulador estándar que todos podemos descargar para poder luego instalar este OpenStep, que es el nombre final que tiene el sistema operativo que creó Steve Jobs cuando salió de Apple. Estamos viendo que las opciones por defecto de casi todo nos vale casi todo. Tenemos asociación 3D, no vamos a activar ni pantallas remotas, y en el almacenamiento sí que tenemos que tener más cuidado porque vamos a colocar un controlador SCSI para esta emulación, aunque con información IDE se puede hacer. Tenemos también que instalar un controlador de disquete. De aquí vemos cómo se añade. A mí el controlador SCSI ya me aparece deshabilitado porque ya lo he añadido, que es el que tengo arriba, al cual luego le hemos añadido BuzzLogic. También es importante, que es el que vamos a utilizar, porque estas opciones son las que luego utilizaremos para el driver de OpenStep. Entonces vamos a utilizar estas dos. Y de disquetes tendremos que utilizarlo porque la instalación necesita dos disquetes. Os pondré el link de donde se descargan los dos disquetes. Audio, una gran Sound Blaster. ¿Quién no instala una Sound Blaster? Si no instala una Sound Blaster no entiendes este vídeo. El tema de drivers para red, también utilizaremos tecnología antigua. Hay que tener que esto es de los años 80, finales 80-90, con lo cual tenemos que utilizar tecnología de aquellas épocas, que es para lo que nos vamos a encontrar drivers. Puertos serie vamos a dejarlo por defecto, no tiene ningún misterio. Y con VirtualBox utilizaremos este emulador porque cualquiera puede instalar el VirtualBox. Bueno, aquí he creado la máquina que le llama OpenStep 5.2, aunque el sistema operativo que utilizas va a ser un 4. Y vamos a ir arrancando la máquina. Estamos arrancando la máquina, la cual tiene que tener un disquete. El primer disquete lo hemos añadido para la instalación. Entonces estamos arrancando un disquete. Nos pide qué versión vamos a utilizar, si va a ser español, si va a ser inglés. Entonces nosotros vamos a utilizar la 5 y nos avisa que nos vamos a cargar el disco duro. No pasa nada, lo tenemos creado para ello. Nos indica que insertemos el disquete. Vamos a seleccionar el segundo disquete, que yo lo tengo desde el menú de disquetes. Seleccionamos el segundo disquete, ya lo hemos cargado. Y ahora tenemos que elegir el controlador. Le damos al 6 para ir viendo los adaptadores SCSI. Dentro de los adaptadores SCSI nosotros vamos a utilizar el BuzzLogic, que es el que hemos seleccionado. Pero para que veáis que hay otros adaptadores. También incluso hay un IDE para el 7. Aquí vamos a ir pasando para ver las distintas opciones de otros controladores que tenemos. Si tenéis algún otro emulador y queréis utilizar alguno de ellos compatible, no va a ser ningún problema. Vamos a darle al 7 para visualizar el resto. La opción 7 nos permite el número 7 con el enter. Seleccionaremos 6. No sé por qué hay que meter dos veces. Esto es como igual tiene un pequeño bug la versión de este sistema, pero tengo que meter 6, 7 y otra vez 6 para que coja el BuzzLogic y me lo cargue bien. Entonces escriba 1 para continuar sin cargar controladores de dispositivos adicionales, o 2 para cargar el controlador de dispositivos del disco de la unidad de disquete. Vamos a escribir 1 porque no vamos a instalar disquetes. Tengo seleccionado, ahora le estoy seleccionando la versión ISO porque la instalación final depende de un CD que también tenemos. Necesitamos dos disquetes y un CD para hacer la instalación. Ya está arrancando y nos arranca del CD. No podemos arrancar del CD directamente. La instalación precisa de cargar drivers desde disquetes, a la época del disquete, para terminar instalando el Next. Bueno, os recuerdo que mientras hace la instalación, por cierto, los procesos que vayan a ser muy lentos en la instalación van a ser, los haremos más rápidos. Escriba 1 para instalar OpenStep, escriba 2 para las opciones avanzadas de instalación. ¿Qué escribiremos? Pues instalar OpenStep. Vamos a escribir un 1, 1 y 1 para empezar la instalación preparando el disco y no lo vamos a borrar. A veces nos da un error de disco, pero forma parte de esta. Ten en cuenta que no se ha actualizado hace mucho tiempo. Pero al final,
Fijaros que ha empezado con la instalación, aunque estaba diciendo que tenía un error. Esta no es la velocidad estándar, esta es la velocidad de unos 10 minutos, que lo vamos a ver en menos de nada. Yo os corto para no estar aquí viendo cómo pasan las barritas, que ya lo hacemos bastante en el trabajo. Vamos a seguir instalando para que llegue al final la barra hasta que finalice. Una vez que finalizamos, ya podremos sacar el disco duro. Está preparado para ser utilizado como disco de arranque. Para finalizar la instalación OpenStep, extraiga el disco, la unidad disquete y pulse intro. Utilizaremos los controles que nos ofrece VirtualBox para sacar la unidad y seleccionaremos cualquier otro y así conseguiremos arrancar. Va a ver el menú, quitamos el disquete, ahí tenéis los dos nombres de los disquetes, el de instalación y el de drivers que hemos usado. Ya no hace falta que tengamos ningún disquete metido, no está marcado. Y pulsaremos intro para que termine de cargar. Os voy a ajustar la pantalla reiniciando el ordenador. Vale, después del reinicio hay que seguir configurando algunas pequeñas cosas. Bueno, no sé si os acordáis que cuando tenía el señor Steve Jobs unos 30 años, decidió dejar la compañía no de forma voluntaria del señor Apple y se fue a fundar una empresa que se llamó Next Computer, donde invirtió 7 millones de dólares de los años 90. La primera estación tenía forma de cubo, se presentó en el 88, o sea, esto es un poquito antes de los 90, a finales de los 80, inicios de los 90, fue cuando NEPS estuvo. Y el primero fue un cubo porque tenía forma de cubo. El sistema operativo se llamó NESSTEP, fue el primer sistema operativo. Ahora tenemos OpenStep porque después de evolucionar en el tiempo, NESSTEP lo podemos instalar en estaciones NEPS, pero para que sea instalable en cualquier máquina con Intel tenemos que ir a este sistema operativo. Bueno, nos dice que va a capturar la pantalla, el ratón, da igual, le damos OK, seguimos arrancando. Este sistema operativo fue importantísimo porque aunque no hubo muchas ventas de máquinas, pocas ventas en Estados Unidos son alrededor de 50.000 unidades, eso son pocas ventas, sí que creó todo un gran sistema operativo orientado a objetos y lo que se creó y lo que se pensó fue muy importante. De hecho, una de las grandes características es que permitía, estamos seleccionando los drivers, permitía a los sistemas operativos cambiar, por ejemplo, incluso de micro de forma muy fácil. Con este sistema se podía realizar. Bueno, tenemos que seleccionar, esto es muy importante, tenemos que seleccionar un driver para nuestra emulación de vídeos. Aquí la liamos, en el siguiente arranque ya no podremos solucionarlo y tendremos que empezar de cero. Vale, el ratón no hay que tocar nada. Los dispositivos de red, ahí estará viendo nuestra tarjeta de red que tenemos instalada con una emulación de nuestra tarjeta antigua, que eran de la época de las Diva 7. Ahora hay ADSLs o fibras más potentes, incluso ADSLs, por lo menos en unos sentidos. Entonces tendremos que localizar nuestro adaptador para seleccionarlo. Y vamos instalando los adaptadores. Bueno, también os recuerdo que en este equipo una de las grandes características podéis encontrar en internet vídeos donde compiten contra OpenNEPS haciendo aplicaciones. Porque de aquí una de las grandes ventajas es que creó toda esta tecnología de que los IDEs donde se programan, los AID de los desarrolladores, pues que sean drag and drop, que arrastremos botones y que todo eso no sea código. Bueno, vamos a ver el tema de casi no tocar y el tema de audio que hemos instalado. Yo creo que se puede afirmar si no he instalado una Sound Blaster, no es instalado de hardware, o es que ya tengo una edad. Instalaremos nuestro driver de Sound Blaster y las opciones de disquete la vamos a dejar. Bien, tenemos todo confeccionado y en el driver de vídeo vamos a coger un adaptador. Tenemos el Cirrus Logic, otra de las grandes tarjetas. La S3 y Cirrus Logic son de otra época, de los que somos 70. Los que hemos nacido en los 70 tenemos estas opciones, que conocemos todos estos drivers, los Super VGA, el VGA, todo esto. O sea, vamos a coger Super VGA, que es más potente, me da más opciones y más grises, porque esto funcionaba perfecto en gris. Bueno, en modo experto nos indica todas las opciones que hemos seleccionado y que tendremos que grabar. Insisto, cuidado con las opciones, que si no empezáis de nuevo, no tiene mayor misterio que ese.
tenemos que seleccionar los paquetes que se van a instalar desde el CD. Pues que tenía bastantes paquetes de ejemplos, de servidores. Fijaros que ya era la época de NetWare, aparecía aquí, el famoso redes con IPX, y trabajaba también con ficheros PostScript. PostScript no es de Apple, sino ya lo introdujo de Adobe, pero lo introdujo aquí de forma directa. Bueno, esta instalación, como le cuesta unos más de 10 minutos, la vamos a hacer de forma muy rápida para que trabajemos. Ya estamos, esta parte que corra, que si no vamos a estar 10 minutos. Os recuerdo que, por ejemplo, Tim Berners-Lee creó World Wide Web, que no fue sobre TCP/IP, en estas máquinas. Bueno, ya tenemos todo instalado y ya podemos reiniciar nuestro superordenador con OpenStep. Gran sistema heredado de todo lo que es Apple. Cuando Apple Sistema 9 tenía limitaciones por su propia creación, no eran mainframes, entonces este sistema ya se basaba en microkernel y en sistemas Unix, y esto es una de las grandes ventajas de la multitarea. En aquella época Apple empezaba ya a perderse cuando este sistema, por los 93-94, para esta compañía fue comprada por Apple en el 96. Del 92 hasta 96 ahí Apple estuvo mareando la perdiz. Se creó otro sistema operativo BIOS de aquella época, que decían que era multimedia. Una de las grandes características que nos parecerían tontísimas es que podías mover una ventana con un vídeo y el vídeo no se paraba, o movías la imagen y la imagen se movía a la vez que la ventana y no una simulación de la imagen. O sea, cosas que hoy nos parecen estándar se establecieron en esa época. No es desde tanto. Muchos empezamos conociendo la informática moviendo ventanas. Aquí estoy moviendo la ventana y se mueve todo. En aquella época se movían unas líneas indicándote la posición original donde se iba a quedar, y luego se redibujaba la ventana. Había grandes limitaciones del software y del hardware. En aquella época conocer el hardware era muy importante, y cada vez más los programadores desconocemos o se desconoce sobre qué hardware funcionan nuestros sistemas operativos. Bueno, vamos a coger nuestro teclado, nuestro idioma, que va a ser español. No va a tener mayor misterio. Y con estas opciones, aquí tenemos nuestra pantalla, nuestro workspace. Vaya, me he dejado un disquete enchufado, o cree que puede acceder a un disquete. El emulador le está engañando al sistema operativo, y ahora dice que podemos extraer un disquete, que lo vamos a extraer. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos con el espacio. Tenemos nuestro lado el famoso dock, la herramienta dock, creada aquí, luego evolucionada a Mundo 3D y que se le cierre debajo, pero el dock se creó en esta plataforma donde más se representó. Podemos ver que los menús no están anclados a las ventanas, y tenemos instalado el CD. He cambiado de CD, he cambiado al CD a un segundo CD con herramientas extras para instalar a OpenStep, con programas para uso y funcionamiento, donde nos presenta el contenido. Hubo las primeras versiones beta que no venían de serie con los Macintosh, pero se podían descargar de la web. Nos presentaban esta forma de colocar los iconos en Macintosh. Creo que por ahí podemos localizar algún vídeo por internet de estos conceptos. Vemos como el acceso a carpetas pues tiene una sensación pues años 90. La carpeta Home con el contenido en CD. Con las herramientas en Next Developer tenemos más herramientas para instalar. Una de las cosas que ocurría es que cuando se metían estas aplicaciones, aquí tenemos aplicaciones de ejemplo, se compilaban en cada máquina, básicamente, con lo cual si cambiaba el entorno se podían ajustar, por ejemplo, a unas opciones muy potentes que tenían en aquella época. Es decir, no era necesario repartir el código máquina, sino que es como cuando repartíamos era con Python o una de estas cosas. Bueno, los super menús, donde podemos visualizar, eliminar herramientas, crear con las opciones ejemplos. Otra de las grandes ventajas de Next era que
integraba las vídeos, están trabajando en PostScript, es decir, tenía acuerdos con Adobe, algo que ahora lo hace Apple porque lo heredó de aquí, con la compra de este sistema operativo para introducirlo en su maquinaria. Este sistema operativo, al final de su época, la compañía Next dejó de producir ordenadores y terminó cambiando el nombre de la empresa por Next Software Inc., que fue una de las últimas decisiones, donde apareció un sistema operativo para microprocesadores Intel 486 y Spark de Sun. O sea, en la última época, una de las grandes ventajas de cómo estaba creado este sistema operativo es que era muy fácil de cambiarlo de plataforma y de migrarlo. Una de las grandes todo este concepto. Por eso, lo que estableció este sistema operativo fueron opciones y una forma de entender el sistema operativo y la forma de crear aplicaciones pues modernas, como siempre en toda su época, en esa visión que siempre tuvo Steve Jobs de hacer las cosas distinto o de intentarlas hacerla mejor. Era una necesidad porque cuando ya existía Apple ya no podía crear el entorno de ventanas, luego tenía que ir a... Vamos viendo opciones aquí, por cierto. Tenía que crear nuevas, tenía que seguir inventando, tenía que ofrecer otra cosa que no ofrecería con lo que existía en el mercado, y además tenía un acuerdo de no crear algo que compitiera con Apple. Esos acuerdos que firmó para salir de Apple cuando luego fue contratado. Entonces, aquí en el sistema operativo podemos ver todas estas opciones. Las ventanas son independientes, se pueden adaptar y bueno, pues podemos cerrar las ventanas, se minimizan, vemos cómo se minimizan en los famosos docks, que ahora los tenemos ya en todos heredados, aunque también existían en los entornos como el KDE, de Sun. Pero bueno, esta es la consola que tenemos. La he sacado porque si sacáis la consola en un Mac veréis lo mismo. Veréis que sale algo por delante, que sale una acción. Os recordará mucho esta consola. La visualización de ficheros estándar. Podríamos tirar de las menús para poder trabajarlos. No tiene mucho misterio. Veis cómo se minimiza en el icono de abajo y podemos apagar la máquina. Así que espero que os haya gustado el vídeo y que os dé por instalaros vuestros OpenSteps en esta pequeña homenaje a este gran sistema operativo y en concreto a Steve Jobs en su trabajo.